Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling. No hace falta gastarse mucho dinero para conseguir un hogar bonito y acogedor, y precisamente por eso en el vídeo de hoy nos vamos a Pepco para ver todas las novedades que tienen ahora mismo en la sección de hogar. Por cierto, si sois nuevos por aquí, yo soy Mary y me encanta enseñaros tiendas bonitas, decoración y un montón de ideas para hacer vuestro hogar mucho más bonito y acogedor. Así que si os gusta encontrar cosas bonitas y económicas para la casa, preparaos un cafecito y poneos cómodos, que empezamos. La nueva colección es esta de la langosta, que tiene una temática marinera muy veraniega y perfecta para esta época del año. Y lo primero que vamos a ver es este marco de fotos de ratán o fibras naturales, que me parece súper bonito y además atemporal. Viene con esta imagen de la langosta, pero podemos quitarla y poner la foto que queramos. Es de 13 x 18 y tiene un precio de 4,50. También tienen esta cortina de ducha con estampado de conchas azules, que me parece perfecta para darle un toque más fresco al baño. Es bastante grande, de 180 x 2 metros, y además viene con los ganchos incluidos y esta bolsita para guardarla. Y lo mejor es el precio, porque cuesta solo 5 euros. Seguimos con este mantel de 140 x 180 que tiene un precio de 10 euros y un estampado de temática marina con langostas, conchas y corales en tonos azules y naranjas. Le da un toque veraniego a la mesa y además en la foto podemos ver cómo quedaría puesto. De esta nueva colección también han sacado fundas de cojín. Hay dos modelos diferentes. La primera es esta del cangrejo azul, que mide 45 x 45 y tiene un precio de 3 euros. Por la parte de delante es en tono crudo con el dibujo del cangrejo y por detrás es completamente naranja. Y el otro modelo es este con un estampado de coral en color naranja y por la parte de atrás tiene rayas blancas y naranjas. Cuesta 4 euros y también es de 45 x 45. Y para los amantes de la cocina también tienen este set de 3 piezas con temática marina siguiendo toda la colección. Incluye una manopla para el horno, una agarradera y lo de detrás creo que es un delantal, todos con estampados de conchas y langostas en tonos azules y naranjas. La verdad es que me parece un conjunto muy chulo para el verano y además el pack completo cuesta solo 5 euros. Este camino de mesa me gustó especialmente porque yo no soy mucho de estampados y normalmente me gustan más las cosas sencillas y discretas. Tiene un tono azul precioso y además el tejido y el tacto me recuerdan muchísimo al de un pañuelo. No sé cómo explicarlo, pero se ve súper bonito y elegante. Es de 90 x 2,20 y tiene un precio de 4 euros. También me gustaron muchísimo estas velas porque tienen un efecto dentro súper bonito, como si fuese agua, con pequeñas figuritas de caracolas, estrellas de mar y conchas. Me parecen ideales para decorar en verano y darle un toque más fresco y especial a cualquier rincón de la casa, y además tienen un precio de 4 euros. También tienen estas otras velas que son bastante grandes, de 2 mechas. Son velas aromáticas y tienen un aroma bastante fresco, muy acorde con toda la temática marinera de la colección. Además vienen con una tapa de madera y hay dos modelos diferentes y su precio es de 5,50. De esta colección también han sacado varias piezas que parecen de cristal, pero en realidad son de plástico, como este cuenco que tiene un precio de solo 1,50 €. Otra cosa que me encantó fue este ambientador de varillas en forma de concha hecho de cerámica. Es de 70 mililitros y me parece precioso para decorar cualquier rincón de la casa o incluso el baño, a la vez que aromatizamos el ambiente, y tiene un precio de 5 euros. Esta taza me pareció súper original y diferente porque es de cristal, pero el asa tiene forma de cola de delfín. Además a mí me encantan los delfines, así que le da un toque muy divertido y veraniego. La verdad es que me parece una taza muy bonita para verano o incluso para decorar una mesa más especial y tiene un precio de 3 euros.
Después tenemos esta bandejita decorativa en forma de concha que creo que es perfecta tanto para decorar como para usarla de pequeño joyero y dejar los pendientes, anillos o pulseras en la mesita de noche o en el tocador antes de ir a dormir, por ejemplo. Me parece un detalle súper bonito y además tiene un precio de 3 euros. Siguiendo con la colección de piezas de plástico que parecen de cristal como el cuenco que hemos visto antes, también podemos encontrar este pack de 2 copas de vino que son de 350 mililitros y el pack cuesta 3 euros. Y también tienen a juego un pack de 2 platos grandes de 26 centímetros también de plástico por 3 euros. Yo no soy muy partidaria de las cosas de plástico, pero sí que creo que este tipo de vajilla puede venir muy bien en verano para llevar a la playa, a la piscina, de camping o de picnic, porque son mucho más ligeras y además evitamos el riesgo de que se puedan romper. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Y por supuesto no podían faltar las cucharitas. Han sacado este pack de 2 cucharas de bar que son bastante largas, más de lo normal. Son doradas y tienen detalles inspirados en el mar. Una lleva una estrella de mar y la otra una concha. El pack de 2 cuesta 2,30 y me parecen súper bonitas y originales para verano. Y si os gusta preparar cócteles, esto os va a encantar. Han sacado esta coctelera de cristal con detalles en dorado, que creo que es de lo más elegante y muy bonita para verano, o incluso para tenerla a la vista en un mueble bar o en algún rinconcito especial de la casa. Y tiene un precio de 4,50. También tienen esta bandeja decorativa de fibras naturales que no sé si ya la habíamos visto en otra ocasión, pero me parece súper bonita. Es de 35 por 25, tiene un precio de 6 euros y creo que queda ideal para crear un rinconcito bonito y acogedor con algo de decoración encima o incluso para usarla como centro de mesa. De esta nueva colección han sacado esta manta de 130 por 160, tiene un precio de 10 euros y es bastante finita. Así que es perfecta para las noches de verano que puede refrescar un poquito para tenerla en el sofá o a los pies de la cama y podernos tapar o simplemente para usarla a modo de decoración. Me gusta porque aunque es de esta colección de la langosta, la han hecho en un color beige, así en color crudito, un color súper neutro y lisa, que a mí me gustan más este tipo de cosas que no las cosas con mucho estampado. Creo que son atemporales y que quedan bien con cualquier estilo de decoración. Estas copas me encantaron, son copas de cristal con un tono azul muy sutil y además tienen un relieve de corales súper bonito y delicado, que les da un toque muy elegante y perfecto para el verano. Se venden en packs de 2, son de 300 mililitros y cuestan 4 euros. Y esta jarra que forma parte de toda la colección de piezas de plástico efecto cristal, que también es muy práctica para el verano, tiene una capacidad de 1,7 litros, así que es bastante grande y cuesta 5,50. Además está muy bien porque lleva tapa, así que la bebida queda más protegida, por ejemplo, si la usamos en la terraza, en la piscina o para comidas al aire libre. Sin duda, esta ha sido una de mis piezas favoritas de toda la colección. Esta lámpara con la base en forma de concha, pero en tonos neutros, me parece preciosa y además muy fácil de combinar con cualquier estilo de decoración, así que creo que es una de esas piezas que podemos tener durante todo el año y no solo en verano. Además está bastante bien de tamaño, mide 25 por 36 y cuesta 15 euros, que está genial. Después tenemos algunos manteles individuales como este, por ejemplo, de fibras naturales en forma de concha, que creo que es muy original para poner una mesa bonita en verano. Es de 34 por 38 centímetros y cuesta 2,50, así que está muy bien. También vi este otro que es bastante más llamativo. Es redondo de fibras naturales, pero tiene detalles de fieltro para crear la forma de un cangrejo. Yo personalmente no lo compraría porque lo veo un poco demasiado, pero bueno, para quien le guste este tipo de decoración más divertida y temática, puede ser gracioso. Y este tiene un precio de 3 euros. Y de manteles individuales también vi este rectangular de 30 por 45 que cuesta solamente 1,30 € y tiene dibujitos de diferentes peces en color azul.
Ahora que empieza la temporada de playa y piscina, también podemos encontrar toallas de playa. Son de 86 por 170, cuestan 10 euros y hay 3 modelos diferentes. Esta fue la que más me gustó a mí, en color azul con dibujitos de conchas blancas. Además, se ve de bastante buena calidad y el tacto me pareció muy agradable. Después tenemos otro modelo con una base de rayas azules y una langosta bastante grande en el centro, siguiendo toda la temática de la colección. Como podéis ver, tiene un diseño bastante llamativo. Y el tercer modelo es este otro que lleva unas letras, aunque no quise abrirla para no desmontarla y no pude ver bien el diseño completo. Creo que pone Summer en letras rojas y no sé si algo más, pero bueno, creo que los 3 modelos están bastante bien y se ven de muy buena calidad para el precio que tienen. También os quería enseñar esta alfombrilla de baño que me pareció súper bonita porque tiene forma de concha, así que es bastante original y perfecta para esta época del año. Además tiene un tono neutro, así que resulta muy fácil de combinar con cualquier baño. Es de 65 por 70 y tiene un precio de 6 euros. Esta alfombra también pertenece a la nueva colección, es de 60 por 120 y tiene un precio de 15 euros. Por las medidas me parece perfecta para colocarla en un pasillo o a los pies de la cama para que sea mucho más cómodo cuando nos levantamos. Además tiene un estilo bastante neutro y acogedor, así que creo que combina fácilmente con cualquier tipo de decoración. Otra cosa que me gustó muchísimo fue este macetero en color blanco con relieve de conchas que cuesta 4 euros. Tiene ese toque veraniego y marinero, pero a la vez es bastante discreto y elegante, así que creo que es de esas piezas que puedes tener todo el año porque combina muy bien con todo. También vi este jarrón de cerámica en forma de pez en color blanco. Tiene un precio de 4 euros y me recuerda mucho a uno que tienen normalmente en la tienda Jysk. Otra cosa súper bonita de esta colección es esta concha de cerámica con una perla que se ilumina. Me parece el típico detalle decorativo que queda precioso por la noche, sobre todo en una estantería, en una mesita o en algún rinconcito especial de la casa. Además viene en una cajita, así que incluso me parece una idea bonita para regalar. Cuesta 7 euros y funciona a pilas. Y ahora vamos con otras novedades que no pertenecen a ninguna colección en concreto, pero que también me parecieron muy interesantes, como este mueble auxiliar de bambú que me parece ideal para un baño, aunque realmente lo podéis poner en cualquier rincón de la casa. Tiene un diseño sencillo pero muy bonito y cálido, perfecto para darle un toque más acogedor al espacio. Cuesta 17 euros y tiene unas medidas de 80 por 34,5 por 33. También vi algunas lámparas interesantes como esta lámpara inalámbrica que me llamó mucho la atención. Tiene la base dorada y una tulipa transparente que me parece súper elegante. Además incluye el cable para poder cargarla y tiene un precio de 7 euros. Es una lámpara muy cómoda y práctica porque la puedes ir moviendo donde quieras sin necesidad de tener enchufes. Esta otra lámpara me llamó mucho la atención. Tiene la base en color dorado también y una pantalla con estampado floral súper primaveral y veraniego. La pantalla creo que es de papel o de plástico, no estoy muy segura ahora mismo. Esta sí que funciona con enchufe, así que necesitamos tenerla cerca de un punto de luz y tiene un precio de 10 euros. Y esta otra lámpara verde tiene la base de cerámica con un relieve de hojas súper bonito y un tono verde bastante intenso que le da muchísima personalidad. Me parece una lámpara diferente, elegante y perfecta para darle un toque de color a cualquier rincón de la casa sin que quede demasiado recargado. Y su precio es de 14 euros. Me encantó esta guirnalda de bombillas LED con pétalos de flores en el interior. Me parece súper delicada, romántica y perfecta para darle un toque acogedor a un balcón o a cualquier rincón de la casa. Sobre todo ahora en primavera y verano. Viene con 10 bombillas, es de 1,65 m, funciona a pilas y tiene un precio de 5 euros. De la colección anterior de limones creo que hay algunas cosas que no habíamos visto, como por ejemplo esta vela en forma de copa de color azul,
que tiene un precio de 5 euros y me pareció súper bonita para decorar ahora de cara al verano. Y también vi este conjunto de dispensador de jabón y vasito a juego para los cepillos de dientes. El dispensador de jabón tiene un precio de 4 euros y el vasito para los cepillos de dientes no os puedo decir el precio porque no tenía etiqueta. Pero siendo la tienda que es, estoy segura de que no es demasiado caro. No puede haber una visita a Pepco sin pasar por la sección de tazas porque sinceramente es una de las mejores que hay y como siempre me voy a centrar en las más nuevas porque muchas ya las tenemos vistas. Por ejemplo, esta taza en color verde con flores que es de 380 mililitros y cuesta 2 euros. Ya veis que Pepco es el rey de las tazas bonitas y económicas. Después tenemos esta otra que creo que no la había visto antes y también me gustó bastante. Tiene un estampado floral, aunque por los colores me recordó un poquito más a una taza de otoño y creo que por eso me gustó tanto. Y mirad qué barata es porque cuesta solo 1,50 €. Esta otra de aquí también tiene un estampado floral, no sé si la vimos antes, no me suena demasiado y también cuesta 2,50 €. Y esta fue la que más me gustó. No me la compré, no sé por qué, pero me parece preciosa, sencilla pero muy bonita. Y además cuesta 2 euros, si es que no podemos pedir más. Y luego tenemos este conjunto de taza con el platito a juego que también me encantó. Por la forma de la taza, del plato, me recuerda mucho a unas que tengo de H&M Home. Además es apto para lavavajillas y para microondas y el conjunto de las dos cosas tiene un precio de 4,50, así que creo que está muy bien. Esta otra taza también es muy bonita con las flores de diferentes colores y los detalles en dorado. Además de tamaño está bastante bien y cuesta 3 euros. Esta de aquí con flores en tonos marrones también me gustó bastante, cuesta 1,50 y ya veis que hay bastantes de este estilo. Y esta también me la tendría que haber comprado. Mirad por dentro con las fresas. Me recuerda mucho a unas que tuvieron en tonos marrones el otoño pasado, que dentro tenían unas hojitas y tienen un precio de 3 euros. Es que es muy difícil resistirse. Estos vasos de cristal me parecieron espectaculares para los cafés con hielo ahora en verano. Son de un color verde súper bonito y además vienen con tapa de madera y pajita también de cristal, así que son ideales. Y lo mejor de todo es el precio porque solo cuestan 2 euros. Me encantó este molinillo para sal y pimienta. Es de un color verde menta súper bonito y me parece perfecto para tenerlo a la vista en la encimera porque además de ser práctico también decora muchísimo. Tiene un diseño muy original y cuesta 5,50. Y ahora en verano no pueden faltar las cubiteras para hacer hielos. Esta, por ejemplo, es para hacer hielos redondos y pequeños. A mí personalmente me encantan. Y además puedes hacer bastantes de una sola vez. Tiene un precio de 1,30 € y está en dos colores. En este color beige y también en color verde. También me pareció muy interesante este organizador de cables para colocar en una mesa o debajo del escritorio. Me parece súper práctico para mantener todo más recogido y evitar el lío de cables a la vista. Además es en este color beige tan bonito y neutro que combina fácilmente con cualquier espacio y es bastante fácil de disimular y tiene un precio de 4,30. Y por último enseñaros esta botella de cristal que me pareció muy bonita, además de bastante grande. Tiene un precio de 4 euros y tiene 1,4 litros de capacidad. Además viene con tapón de bambú que cierra herméticamente, así que me parece muy interesante. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on.
weather, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado, que hayáis visto cositas interesantes y que hayáis cogido muchas ideas para decorar vuestro hogar en esta nueva temporada de verano. Contadme en comentarios qué es lo que más os ha gustado de todo lo que hemos visto o qué es lo que compraríais o si ya habéis picado con alguna cosita. Y sobre todo, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Y también hypear el vídeo. Todo esto es gratis y a mí me ayudáis muchísimo a seguir creando contenido. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!